¿no es cierto?, en nuestro pulmón tendríamos el músculo principal de la respiración. Entonces, la primera parte, ¿no es cierto?, de esto es la ventilación, ¿no es cierto?, que es como el aire ingresa de la atmósfera hacia el alveolo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el principal músculo de la respiración? Entonces, el diafragma y la respiración tranquila, ¿no es cierto?, el reposo es el único músculo que funciona, ¿se acuerdan? Entonces, el diafragma se contrae, ¿sí? Usted tiene que aumentar el tórax, el diámetro de los pulmones, el tamaño de los pulmones, ¿no es cierto?, e ingresa el aire, ¿no es cierto? Y en la expiración, ¿qué pasa? Para la expiración normal, ¿qué acontece? Se relaja el diafragma y la... Entonces, se relaja el diafragma, ¿no es cierto?, y el retroceso elástico de la pared y del pulmón, ¿no es cierto?, hace que se retraiga. Es una inspiración y expiración normal. Pero en la expiración y expiración forzada, nosotros utilizábamos ¿qué músculos? ¿Se acuerdan? Los músculos accesorios de la inspiración, ¿no es cierto? Esternocleidomastoideo, escalenos, intercostales externos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los intercostales externos se contraen, ¿no es cierto?, y hacen que las costillas que están hacia abajo y hacia adelante queden horizontales, ¿no es cierto? Y eso aumenta el diámetro anteroposterior. Entonces, esto se utilizaba en inspiración forzada, ¿no es cierto?, como músculos accesorios. Y en expiración forzada, ¿qué es? Los intercostales internos, ¿no es cierto?, y los rectos abdominales, ¿no es cierto?, que se contraen los intercostales internos, ¿no es cierto?, en expiración forzada y hacen que las costillas vuelvan a su posición. Vamos. Listo. Muy bien. Entonces ahí teníamos nosotros, ¿qué era la presión pleural? La presión que usted tiene en la cavidad pleural, ¿no es cierto? Y la presión alveolar. La presión está en el alveolo, ¿no es cierto? Entonces, durante la inspiración, al inicio de la inspiración, la presión pleural es negativa, ¿no es cierto?, de menos 5 centímetros de agua. Y durante, al final de la inspiración, la presión se hace mucho más negativa, ¿no es cierto?, menos 7.5 centímetros de agua. Ahora, ¿qué pasaba con la presión alveolar? ¿No es cierto? Cuando en la inspiración, ¿qué pasaba? Tenía que ser mayor o menor que la atmosférica. Menor. Entonces, tomando en cuenta que la presión atmosférica fuera de 0, ¿no es cierto?, como de referencia, para que haya inspiración, la presión alveolar tenía que ser menor, ¿no es cierto?, para que el aire pase de la atmósfera que tiene más presión al alveolo que tiene menos presión, ¿no es cierto? Y durante la expiración, ¿qué pasa? La presión alveolar tenía que ser mayor, ¿no es cierto?, más de 1 centímetro de agua, para que el aire pase del alveolo, ¿no es cierto?, de más presión a la atmósfera de menor presión, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? La diferencia entre la presión alveolar, ¿no es cierto?, y la pleural, que se le conoce también como ¿qué? Es presión de retroceso, que es la que indica la tendencia del pulmón siempre a querer colapsarse, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? ¿Se acuerdan? Es la tendencia del pulmón a querer colapsarse. La elasticidad, tendencia a colapsarse. Entonces ahí viene la distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad? ¿Cuánto el pulmón se puede expandir? Dilatar, ¿no es cierto?, por cambio de la presión transpulmonar, ¿no es cierto? Entonces, por cada cambio unitario de la presión transpulmonar, el pulmón se puede distender ¿cuánto? ¿Cuántos ml? 200 mililitros. Entonces, la distensibilidad indica cuánto el pulmón se puede expandir, ¿no es cierto?, por cada cambio unitario de la presión transpulmonar. O sea, aumenta un cambio, por cada cambio unitario que usted tiene en la presión transpulmonar, el pulmón se expande 200 ml. ¿Estamos? Entonces, ¿quién controla la distensibilidad? Dos fuerzas elásticas, ¿no es cierto?, la fuerza elástica del tejido y la fuerza producida por la tensión superficial. ¿Quién da la fuerza elástica del tejido? Pulmón. ¿Pero qué parte? ¿Quién da la fuerza elástica del pulmón? Las fibras elásticas, ¿no es cierto?, que están en el intersticio, ¿se acuerdan? En el intersticio pulmonar, aparte de todo lo que vimos que hay en el intersticio, usted también tiene fibras elásticas, ¿sí? Las fibras elásticas son las que determinan la distensibilidad en el pulmón.
cuánto el pulmón se puede expandir, ¿sí? Porque ya saben, el pulmón se distiende, pero se cierra, ¿no es cierto?, por la elasticidad. Entonces no olviden, distensibilidad, cuánto el pulmón se puede expandir, elasticidad, cuánto el pulmón se puede retraer, ¿estamos? Y la tensión superficial, ¿qué era? Eso. Cuando las moléculas de agua en contacto con el aire, ¿no es cierto?, se cierran, ¿no es cierto?, para formar lo que son las gotas de agua. Entonces, en nuestro alveolo, ¿se acuerdan? Nosotros también tenemos tensión superficial, porque llega aire, ¿no es cierto?, llega agua, ¿no es cierto?, al alveolo. Entonces, el agua en contacto con el aire del alveolo, ¿no es cierto?, tiende a querer unirse el agua y expulsar al aire del alveolo, ¿sí?, para que el alveolo se colapse. Entonces, ¿quién menora la tensión superficial en el alveolo? El surfactante. ¿Producido por quién? Neumocitos tipo 2, ¿no es cierto? Son redondeados intercalados entre los neumocitos tipo 1, ¿sí? Entonces, estos neumocitos tipo 2 producen el surfactante, que está formado por qué? Eso, dipalmitoil, fosfatidilcolina, ¿qué más? Fosfolípido, bueno, ese es el principal fosfolípido, ¿qué más? Apoproteínas, ABCD y calcio, ¿no es cierto? ABCD, las apoproteínas. Son apoproteínas, ABCD y el calcio. Entonces, ¿qué hace el surfactante para menorar la tensión superficial? ¿Qué hace? ¿Cómo hace su función? Parte se disuelve, ¿no es cierto?, en el agua del alveolo, y partes como que se pegara, ¿no es cierto?, en las paredes del alveolo para evitar que colapse. ¿Estamos? Entonces, el agua, ¿no es cierto?, que puede llegar al alveolo en contacto con el aire tiende a unirse y a querer expulsar el aire y hacer que se colapse el alveolo, ¿no es cierto? Pero la tensión, el surfactante menor esa tensión superficial, disolviéndose parte en el líquido alveolar, ¿no es cierto?, y parte pegándose en el alveolo para evitar que el alveolo colapse, ¿sí? Entonces, nosotros ahí tenemos que la presión del alveolo es igual a ¿qué? ¿A qué es igual la presión del alveolo? ¿Cuál era la fórmula de la presión del alveolo? Entonces, la presión del alveolo, ¿se acuerdan? Es 2 por tensión superficial sobre el radio del alveolo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a más tensión superficial, ¿no es cierto?, más presión y más tendencia a colapsarse. Y a menos radio del alveolo, ¿no es cierto?, más presión. Entonces, más o menos un alveolo tiene el radio 0,2 a 0,3 milímetros, ¿no es cierto? Y entonces, en los niños, ¿se acuerdan? El radio del alveolo es menor. Por eso en los prematuros tiende a colapsarse, ¿se acuerdan? Y en los prematuros ustedes tienen menos surfactante, ¿no es cierto? Por eso es que a menor surfactante hay más tensión superficial y aumenta la presión alveolar. ¿A cuántas semanas empezaba a producirse más surfactante antes del nacimiento? 2 semanas. 2 semanas antes de que nazca el niño se producía más. ¿A qué semana empieza a producirse el surfactante? 20 a 22. ¿A qué semana empieza? 20 a 22 semanas empieza a producirse. En las 32 aumenta su producción mucho más. No, vean. Primero, empieza a producirse más a las 20 a 22, a las 20 a 22 semanas. Y se produce mucho más en las 2 últimas semanas antes de que nazca el niño. ¿Se acuerdan? ¿A las cuántas semanas de este niño ya a término? Para que puedan ver. 37. 37 está a término, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que desde la semana 35 aumentaría la producción del surfactante. ¿Estamos? Entonces, el surfactante empieza a producirse en la semana 20 a 22, ¿sí? Pero empieza a producirse mucho más. Pero empieza a producirse. ¿Sí? Empieza a producirse el surfactante mucho más en las 2 últimas semanas, ¿no? Desde las 35 a las 37. ¿Estamos? Entonces, la distensibilidad del tórax en conjunto con pulmón y pared torácica, ¿de cuánto era? ¿Cómo? 200 ml era la distensión del pulmón solo, ¿no es cierto? 110. Con pulmón y pared torácica, ¿cuánto es? 110. ¿Ah? 110.
110. El pulmón solito 110. 110, claro. Es la mitad. O sea, el pulmón solito, ¿no es cierto? Sin pared torácica se distiende 200 ml, ¿sí? Pero con pared torácica se distiende 110. ¿Sí? Porque el pulmón, claro, tiene que vencer la fuerza que le hace la pared torácica. ¿Está? Entonces ahí venían las fuerzas, ¿se acuerdan? Los trabajos de la respiración, perdón. ¿Cuáles eran los trabajos? De la respiración. Distensibilidad elástica. Entonces el trabajo elástico, ¿no es cierto? El trabajo que tiene que hacer o sea, los músculos para vencer las estructuras elásticas del pulmón, ¿no es cierto? El intersticio del pulmón. El trabajo de resistencia tisular, el trabajo que hacen los músculos para vencer las estructuras de la pared torácica. Y el trabajo de resistencia de las vías aéreas, el trabajo que hacen los músculos para vencer la resistencia en las vías aéreas, ¿no es cierto? Normalmente las vías aéreas chiquititas casi no crean resistencia y dejan pasar el aire. Vamos. Listo. Los volúmenes entonces. Vamos a ver. Quiero que se queden al medio. El volumen corriente. ¿Qué es el volumen 500. 500. Ah. Más. El volumen es inspiración y expiración normal. Ya sale completo y no sale. El volumen. ¿Qué es el volumen? Entonces, el volumen corriente o volumen, ¿cómo se le llama este? ¿Cuál es el otro sinónimo para el volumen corriente? ¿Se acuerdan? Que yo les dije. Tidal. Volumen tidal, exactamente. Volumen tidal o volumen corriente. ¿Sí? Se llama así, ¿no? Tidal. Como Vidal, pero con T. Tidal. Ese volumen tidal o volumen corriente, ¿no es cierto? ¿De cuántos ml es? 500. 500 ml. Volumen de inspiración y expiración normal. El volumen residual, ¿qué es? El volumen que queda. O sea, eso. El volumen que queda en el pulmón después de haber sacado usted la ispa soplando. ¿Estamos? El volumen que queda después de haber hecho la expiración forzada. Majo y Leslie favorezcan. Entonces, el volumen residual también. El volumen residual, ¿no es cierto? El volumen que queda después de la expiración forzada. Vamos. La capacidad vital. Es el volumen que usted puede expirar forzadamente, ¿no es cierto? Después de haber hecho la inspiración forzada. Ese volumen, esa capacidad vital se mide en qué examen. Perfecto. Y ahí viene la capacidad residual funcional. ¿Qué es esa capacidad residual funcional? Es el volumen que queda en el pulmón después de una expiración normal. ¿Vamos? Entonces, volumen corriente es el volumen que inspira y expira normalmente, ¿no es cierto? 500 ml. El volumen residual es el volumen que queda en el pulmón después de haber hecho la expiración forzada. Después de, por más que sople lo que sople, lo que queda en el pulmón es el volumen residual. Entonces, por eso el volumen solo que queda en el pulmón después de la expiración forzada. ¿Sí? La capacidad vital es todo lo que usted puede expirar forzadamente después de haber hecho una inspiración forzada. ¿Sí? A esta se mide en espirometría. Y el capacidad residual funcional es el volumen que queda después de la expiración normal. ¿Estamos? No se tupirán, no, porque siempre les pregunto esto y se me... ¿El volumen de reserva inspiratorio es adicional al, Claro, el al volumen de corriente? reserva inspiratorio, o sea, no, el volumen de reserva inspiratorio adicional a cuál? Inspiratorio. Al corriente. No, el volumen de reserva inspiratorio es el volumen que usted, después de haber hecho como que hizo una inspiración normal, usted inspira. Ya, no, esa es Ese es. adicional, normal. Es como que forzadamente usted mete ahí, Ya. después de la inspiración normal. Listo. Entonces, ¿qué era el volumen respiratorio minuto? Volumen respiratorio minuto, ¿qué es? El volumen, ¿no es cierto?, de aire que llega nuevo a las vías respiratorias, ¿no es cierto?
Por eso es que es igual al volumen corriente o la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? De 12 a 20. De 12 a 20. De 12 a 20 respiraciones por minuto. Me dijo en lactante usted. Entonces, en directo neonato. Entonces, la hipoglicemia. ¿Sí? Estamos, entonces, el volumen respiratorio en minutos es el volumen que ingresa luego a las vías respiratorias, a todas las vías respiratorias. Igual a volumen corriente, ¿no es cierto? O la frecuencia respiratoria. La ventilación alveolar, ¿qué era? La ventilación alveolar. Chino, ya. Hasta está más oscuro. La ventilación alveolar, ¿no es cierto? Es el volumen que llega nuevo, a la velocidad con la que el aire llega nuevo a las zonas de intercambio gaseoso. ¿Desde dónde se hace intercambio gaseoso? Desde los bronquiolos. Desde bronquiolos respiratorios hasta alveolos. ¿Por qué los bronquiolos respiratorios respiran bien? ¿Estamos? Entonces, el volumen respiratorio minuto sería el volumen de aire nuevo que llega a toda la vía aérea. Vamos. La ventilación alveolar es el volumen a la velocidad con la que llega el aire nuevo, pero ya solo a las zonas de intercambio gaseoso. Es decir, desde bronquiolos respiratorios hasta alveolos. Vamos. ¿Sí? Los volúmenes respiratorios minuto, aire nuevo a toda la vía aérea. Ventilación alveolar es solo el volumen de aire nuevo que llega desde bronquiolos respiratorios hasta alveolos. ¿Sí? El espacio muerto anatómico. Anatómico era cuando. Es el aire que se queda en las vías aéreas, ¿se acuerdan? De conducción. Nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. ¿Qué nos sirve para el intercambio gaseoso? ¿Es de cuántos ml? O también cómo se le calculaba a ese, al espacio muerto anatómico. Por kilo de peso, ¿cuántos ml era? Aquí no dice. Espacio muerto anatómico. 2 mililitros por kilo. 2 mililitros por kilo. ¿Sí? 2 ml por kilo es el volumen del espacio muerto anatómico. 150 normal. Entonces, ese es 2 ml por kilo. ¿Sí? El espacio muerto anatómico. Vamos. Entonces, espacio muerto anatómico, el aire que queda en las vías aéreas de conducción y que no se utiliza para intercambio gaseoso. 150 ml o 2 mililitros por kilo. Sí, dije eso. En clase. Sí. Y el espacio muerto fisiológico es igual a qué? Espacio muerto anatómico. Más espacio muerto alveolar. Ese es el no puede ser, el más turbo ha quedado claro y el más chichivo no se acuerda. Entonces el espacio muerto fisiológico es igual, ¿no es cierto? Al espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Entonces, ¿qué era el espacio muerto alveolar? ¿Se acuerdan? Exacto, ¿por qué? Porque les faltaba qué? Circulación. Les falta circulación. ¿Sí? Entonces, el espacio muerto alveolar es alveolos que no funcionan, bien están, pero alveolos que no tienen circulación, a los que no les llega circulación. ¿Sí? Ese viene a ser el espacio muerto alveolar. Exactamente. Justo. Entonces, sumando al espacio muerto anatómico, tenemos el espacio muerto fisiológico. Vamos. Y finalmente, entonces, esta de la vía aérea. Bueno, eso ya tenemos, ¿no? Vías altas, ¿hasta dónde tenemos? ¿Hasta dónde es una vía aérea alta? Hasta la laringe, ¿no es cierto? Y las vías aéreas bajas, desde tráquea, ¿no es cierto? Hasta abajo. Sí. La porción conductora, ¿hasta dónde tenemos? Bronquiolos respiratorios. Y la porción respiratoria, desde bronquiolos respiratorios, ¿no es cierto? Hasta alveolos. No olviden, no. Desde bronquiolos respiratorios usted ya tiene alveolos. ¿Sí? ¿Esa es otra pregunta? No. Entonces, nuestra vía aérea, ¿no es cierto?, hace ¿qué función?
Dos funciones de las vías aéreas. Humedecer. Claro. Limpiar, ¿no es cierto?, el aire, humidificar el aire, ¿no es cierto?, calentar, ahí está. Y otra función, transportar el aire, ¿no es cierto?, desde la atmósfera hacia los alveolos. Entonces aquí hay una cosa muy importante, ¿no es cierto?, que me olvidé de decirles. La tráquea, ¿no es cierto?, tiene sus anillos cartilaginosos, bronquios también, ¿no es cierto?, y los bronquiolos ya no tienen cartílago, pero tienen el músculo de licencia. Entonces, ese músculo o esa estructura rígida del cartílago está dada para que durante la expiración, ¿no es cierto?, como la presión alveolar es mayor, no se colapse la vía aérea. ¿Estamos? Porque durante la inspiración, ¿se acuerdan? La presión atmosférica es mayor, pero durante la expiración la presión alveolar es mayor. Entonces, el aire sale con fuerza y no hay algo que le abra bien a la vía aérea se colapsa, ¿sí? Entonces, por eso es que hay el músculo de licencia en bronquiolos y cartílagos en bronquios y tráquea, ¿sí? Entonces, ¿dónde había más resistencia en la vía aérea? ¿En qué parte? Por eso, pero ¿en qué parte del árbol bronquial usted tenía más resistencia? En las vías aéreas grandes, ¿no es cierto? Porque ahí se crean más turbulencias. Por eso es que en la tráquea, bronquios principales, ahí tiene más resistencia, ¿no es cierto? Porque se crean más turbulencias. Y en las vías aéreas chiquitas, que son los bronquiolos, como estaban en paralelo, ¿se acuerdan? Ustedes van a tener más conductancias, ¿no es cierto? Y tienen menos resistencia. ¿Estamos? Entonces, la otra función de la vía aérea es producir el moco. ¿Quién produce el moco? Glándulas, vaso. Pues antes de eso, el simpático, ¿qué hacía en la vía aérea? La función. Con dilatación. Con los bronquios, ¿qué hacía? Broncodilatación. Y con la secreción bronquial, ¿qué hacía? Menora la secreción bronquial. El simpático se libera en las terminaciones simpáticas, ¿se acuerdan? Las fibras simpáticas solo entraban hasta el ilio, ¿sí? Y de ahí se liberaban adrenalina y noradrenalina. ¿Qué receptores estimulan? La adrenalina y la noradrenalina en los bronquios. Beta 2. Los beta 2, ¿estamos? Eso, beta 2, ¿estamos? Ahí hizo despertar a la Madeleine bien. Solo está brava, ¿no? Es cierto que está. Yo no dije nada. Antes, ¿no? Listo, sigamos. Entonces, nosotros tenemos, ¿no es cierto? El simpático ingresaba solo hasta el centro, hasta el ilio, ¿no es cierto? Y de ahí liberaba adrenalina y noradrenalina. Entonces, el simpático, al liberar adrenalina y noradrenalina, estimula los beta 2. ¿Qué hacen? Broncodilatación y menora la secreción bronquial. Y el parasimpático liberaba ¿qué? Estimula en los bronquios, ¿qué receptores? ¿Qué número? M1 y M3. Entonces eso causa, ¿no es cierto?, broncoconstricción, ¿se acuerdan? Y aumenta la secreción bronquial. El parasimpático, ¿se acuerdan? Creaba lo que se le conoce como ¿qué? Cuando se cerraba el bronquio. Colinérgico. Tono colinérgico, ¿no? Colinérgico. Vamos. El parasimpático, ¿no es cierto?, crea al estimular el bronquio lo que es el tono colinérgico, que el bronquio siempre esté cerrado. Entonces, ¿dónde se produce el moco? En el bronquio. Ahí sí. En la vía aérea. ¿Dónde se produce el moco? En las células caliciformes, ¿se acuerdan? Que están intercaladas entre las ciliadas y de las glándulas submucosas, así están. Entonces el moco crea una película, ¿no es cierto?, sobre los cilios, ¿sí? Y esos cilios, ¿se acuerdan? Se movían como látigos, ¿no? Hacia arriba rápido y hacia atrás. ¿Sí? ¿Cuáles eran las capas de ese moco? ¿Se acuerdan? El sol, ¿no es cierto?, que está abajo, que es más agua, y el gel, que está arriba, ¿no es cierto?, donde se pegan las partículas. Entonces, al moverse la película, los cilios, ¿no es cierto?, al mover la película de moco, eso se mueve desde abajo hacia arriba y llega a la orofaringe y uno se traga el moco. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto moco se producía en la vía aérea? Diario. No, no mucho de ese día de más. ¿Cuánto se producía de moco? 100 ml, 100 mililitros de moco al día, ¿sí?, que se produce. ¿Estamos?
Esas son preguntas de presión. Los 100 mililitros de hemocrodia que se producen. ¿Estamos? Listo. Entonces, nosotros, ¿quién hacía la función de acondicionamiento? De la vía aérea superior. ¿Cómo? ¿Quién hace la función de acondicionamiento? De la vía aérea superior. Ya sí, pero entonces, Mañana. la nariz. Mañana al 7:30. Ya cuando se acabe el integral, ¿verdad? llegué con mi mirada, no echen la sal, vean. Siempre que me dicen va a llegar tarde, llego después. Yo no sé. Va a llegar temprano. Voy a dormir en el carro y yo para Pero el carro aquí. con la chompa y atrás. Entonces, la función de acondicionamiento de la vía aérea superior estaría dada por la nariz, ¿no es cierto? Entonces la nariz hace tres funciones, ¿no es cierto? Filtra el aire por los pelitos, ¿se acuerdan? Calienta el aire y lo humidifica. Entonces, dentro de la nariz, ustedes ya van a aprender en otorrino, como les decía, tenemos partes de hueso como dobladas que se llaman los cornetes, ¿no es cierto? En la parte externa. Entonces, los cornetes están bastante irrigados, ¿no es cierto? Entonces, el aire al tener contacto con los cornetes que están bastante irrigados, se calientan y hay tanta sangre que se desprende vapor de agua y se humidifica el aire. Sí, se les llama pituitaria, sí, ajá. Donde en el área del queso. ¿Por qué no? Se activan los melanocitos. Los gringos. Entonces, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que la nariz filtra, calienta y humidifica el aire que nosotros respiramos. No olviden ustedes, ¿no? El aire tiene que entrar caliente, húmedo y limpio. ¿Estamos? Si no, después de darle la carga a una divina. Sí. Y las partículas, ¿no es cierto? ¿A dónde se quedan nuestras partículas? Si son de más de 6 micras, ¿en dónde se quedan? En los pelitos de la nariz. Si son de 1 a 5 micras, en la película son los bronquiolos y en la película de moco, ¿no es cierto? De toda la vía aérea. ¿Sí? Y si son de menos de 1 micra, Ya pasaron. llegan hasta los alveolos, ¿no es cierto? Y en los alveolos, ¿quién es fagocita? Los macrófagos alveolares, ¿no es cierto? Perfecto, muchachos. Muy parecido. Pero sí. Después. ¿Qué va a ser? Bronquiales y la circulación funcional, que sería por las arterias pulmonares. Los bronquios tienen una circulación, ¿se acuerdan? De bajo flujo y alta presión. Y los pulmonares tienen una circulación de alto flujo, pero baja presión. ¿No es cierto? Baja presión. Entonces, las arterias bronquiales tienen una circulación de bajo flujo y alta presión. Y las pulmonares tienen una circulación de alto flujo y baja presión. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí teníamos, ¿se acuerdan? Que las arterias, entonces en el lado izquierdo, ¿se acuerdan? El gasto cardíaco va a ser 1 a 2% mayor, ¿no es cierto? Porque toda la sangre desoxigenada del pulmón, ¿se acuerdan? Desembocaba en las venas pulmonares, por eso el gasto cardíaco aumenta acá. ¿Sí? Y los linfáticos, ¿no es cierto?, en nuestro pulmón van a llevarse todos los del líquido, ¿no es cierto?, del exceso que quede en el intestino. ¿Sí? ¿Cuál es la presión del ventrículo derecho? La sistólica del ventrículo derecho. 16. Del ventrículo derecho. 25. 25. Es igual que la sistólica de la arteria pulmonar. Muy bien. La presión sistólica del ventrículo derecho es de 25. ¿Y la presión diastólica del ventrículo derecho? 0. No. Es de la derecha. 0. De 0 a 1. Exactamente. Entonces, la presión sistólica del ventrículo derecho, estamos 25. La diastólica del ventrículo derecho es de 0 a 1. Ahí sí ven. La presión sistólica de la arteria pulmonar, ¿de cuánto? 25. Ahí sí. La diastólica de la arteria pulmonar, 8. La presión de la aurícula izquierda, La media. va de 1 a 5. ¿sí? De 1 a 5 milímetros de mercurio. Y en promedio es de 2. Vamos. ¿Y la presión capilar pulmonar de cuánto? De 7. ¿Y la presión media de arteria pulmonar?
¿De cuánto? De De 15 a 16, ¿sí? La presión media. Entonces, nuestro pulmón, ¿se acuerdan? Podría ser como un reservorio, ¿sí? Vaya, ya. ¿Qué no entiende que cuando usted no contestes porque de estar ocupado o no? ¿O no quiere contestar? Una de dos. Entonces, nuestro pulmón podría ser un reservorio, ¿se acuerdan? De sangre. ¿Cuánto podría tener el pulmón de sangre como reservorio? De 100 a 200, ¿no es cierto? Y podría enviar sangre cuando faltara en la circulación. Pero ¿cuánto sangre se queda en el pulmón? ¿Cuántos ml se quedan en el pulmón? 450 ml quedan en el pulmón, ¿se acuerdan? De esos 450 ml en el pulmón, ¿cuánto se queda en los capilares? 70 ml. Mitad se quedan en las arterias y venas pulmonares, ¿no es cierto? Entonces, 70 ml en capilares, ¿y aquí cuánto queda? 380, ¿no es cierto? 190 en arterias pulmonares y 190 en venas pulmonares. ¿Estamos? Pues de los 450 ml que tiene el pulmón, ¿sí? 70 ml están en capilares, ¿sí? Y 190 en arterias y 190 en venas. Entonces, el flujo sanguíneo pulmonar, ¿no es cierto?, depende de la presión sistémica, ¿se acuerdan? Si usted tiene más presión en las arterias pulmonares, las arterias se van a dilatar y usted va a tener más flujo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros teníamos que si un capilar, ¿no es cierto?, de la alveolo, hemos dicho, que ese capilar no le tenía adecuada ventilación, ¿qué pasaba con ese capilar? Hacía vasoconstricción, ¿no es cierto?, y se iba donde otro alveolo que le llegue ventilación, ¿no es cierto? Para no desperdiciar la circulación, la perfusión. Vamos. Entonces, ahí vienen las zonas de flujo pulmonar, ¿sí? Entonces, tienen que acordarse ustedes, ¿no es cierto?, que nuestro alveolo es un globito, ¿se acuerdan? Y que los vasos capilares por fuera, ¿no es cierto?, y son como unos tubos que están sobre el globo. Entonces, para que haya flujo capilar, ¿no es cierto?, tiene que la presión capilar ser mayor a la presión alveolar, ¿sí? Si la presión alveolar es mayor, le aplasta a los capilares alveolares y ya no habrá flujo, ¿sí? Entonces, ¿dónde teníamos zona de flujo 2? Del inicio para Del hilo para arriba. Intermitente. Entonces Del hilo en para los arriba. lápices. Sí, era intermitente. si está en hipertensión, si la Entonces, persona está en hipertensión. la zona 2, ¿se acuerdan? La zona 2 está en los ápices. ¿Estamos? Aquí. Entonces, nosotros teníamos que todo el pulmón, ¿no es cierto?, tenía una presión de ¿cuánto? De ápice a base. 23 milímetros en el flujo. De esos 23, ¿se acuerdan? 15 milímetros están